El grito de un niño resonó por el pasillo helado. Era un sonido que nadie más parecía escuchar, o quizás lo escuchaban, pero elegían ignorarlo. En aquel castillo de piedra y hielo, donde la debilidad era castigada y la compasión era vista como un defecto, un niño llorando no era motivo para interrumpir deberes o desviar caminos. Pero yo escuché. Yo siempre escuchaba. Dejé la bandeja de platos sucios en la esquina del pasillo y seguí el sonido. Mis pasos no hacían ruido. Años de servidumbre me habían enseñado a moverme como una sombra. Y las sombras no llaman la atención. Las sombras sobreviven. La puerta del ala prohibida estaba entreabierta. Yo sabía que no debía entrar. Sabía que los sanadores habían abandonado esa habitación horas atrás, murmurando sobre casos perdidos y maldiciones irreversibles. Sabía que el rey había ordenado que nadie perturbara al príncipe durante sus crisis. Sabía que desobedecer significaba castigo, o peor. Pero el llanto continuaba. Y algo dentro de mí, algo que creía haber muerto años atrás en manos de un monstruo, se negó a dar la espalda. Empujé la puerta. La habitación estaba sumida en sombras azuladas. La única luz proveniente de cristales de hielo, que crecían en las paredes como tumores brillantes. Y en el centro de una cama demasiado grande para su pequeño cuerpo, estaba él, Príncipe Fenrir, 8 años de edad, heredero del trono de viento gélido, y completamente solo. Sus piernas estaban expuestas sobre las mantas, y lo que vi me cortó la respiración. El hielo no estaba solo a su alrededor, estaba en él. Cristales azulados crecían de su piel, envolviendo sus miembros de la cintura para abajo en una prisión translúcida que pulsaba con magia oscura. Él levantó la vista cuando me vio. Ojos azules como los de su padre, pero llenos de algo que ningún niño debería conocer. Desesperación. «Vete», susurró, la voz ronca de tanto llorar. «Todo el mundo se va». Debería haber obedecido. En su lugar, entré y cerré la puerta detrás de mí. Si quieres saber lo que sucedió en esa habitación, y cómo una sierva invisible terminó cambiando el destino de todo un reino, deja tu like y suscríbete al canal. Ven conmigo. Esta historia es mía, pero ahora también es tuya. Para entender aquella noche, necesitas conocer a la mujer que yo era antes. La esclava que aprendió que el silencio era supervivencia, y que la compasión era la única arma que nadie podía quitarme. El gran salón de viento gélido era un monumento a la brutalidad. Pilares de piedra negra se alzaban hasta un techo tan alto que se perdía en las sombras. Braseros gigantes escupían fuego anaranjado, pero el calor apenas podía contrarrestar el frío que parecía emanar de las propias paredes. Estandartes con el lobo plateado del clan Drake colgaban como fantasmas de tela, y en cada esquina, guardias con armaduras de acero negro observaban con ojos de depredadores. Era allí donde yo existía. No vivía, existía. Yo cargaba bandejas de plata pulida entre las mesas, sirviendo vino especiado a nobles que ni siquiera registraban mi presencia. Mis ojos permanecían bajos, mis pasos eran silenciosos, mi respiración controlada. Años de servidumbre habían perfeccionado el arte de volverme invisible. La invisibilidad era supervivencia. Aquella noche, el salón estaba más concurrido que nunca. La selección de luna había comenzado, y candidatas de todos los clanes del norte habían viajado semanas para competir por el lugar junto al rey Lucian Drake. Desfilaban por el salón como pavos reales de invierno, vestidas de seda y terciopelo, joyas brillando a la luz del fuego, cada una más deslumbrante que la anterior. Yo las observaba por el rabillo del ojo mientras trabajaba. Lady Isolde, del clan de las nieves, con cabello tan blanco como el paisaje de donde venía. Lady Morgause, del clan de los cuervos, cuyos ojos negros parecían calcular el valor de cada persona en el salón. Lady Vivienne, del clan de las tormentas, alta e imponente como una diosa guerrera. Todas ellas bellas, todas ellas poderosas, todas ellas compitiendo por el hombre que ocupaba el trono en el centro del salón. Rey Lucian Drake. Me permitía mirarlo solo en breves vistazos, como quien mira al sol. Cualquier cosa más larga sería peligrosa. No porque él pudiera notarme. Una sierva como yo no existía para hombres como él, sino porque algo en su presencia me hacía olvidar cómo respirar. Era inmenso. Hombros anchos envueltos en pieles de oso negro. Armadura de acero oscuro cubriendo su pecho.
cabello castaño oscuro, cayendo sobre ojos de un azul tan claro que parecían hechos de hielo. Su rostro estaba esculpido en líneas duras, bello de la forma en que las montañas son bellas, distante e implacable. Pero era su expresión lo que me atormentaba. Vacío, un rey rodeado por cientos de personas, y completamente solo. Los nobles brindaban, las candidatas reían, la música sonaba, y Lucian Drake observaba todo con la exhaustividad de alguien que ya renunció a encontrarle significado a cualquier cosa. Yo conocía esa mirada. La veía en el espejo todos los días. Majestad. La voz aguda de Lady Morgause cortó el murmullo. ¿No sería apropiado presentar al príncipe heredero a las candidatas? Después de todo, cualquier luna debe ser aprobada por él también. El silencio que siguió fue denso como la nieve antes de una avalancha. Vi los hombros de Lucian tensarse bajo las pieles. Vi sus dedos cerrarse alrededor del brazo del trono. Vi la tormenta pasar por sus ojos antes de ser controlada. «El príncipe está indispuesto», dijo, la voz fría como el viento que aullaba afuera. «No participará en las festividades». «¿Indispuesto?» Lady Isolde se acercó, una sonrisa de falsa preocupación en sus labios perfectos. «Oí rumores, Majestad. Dicen que el heredero de Viento Gélido es defectuoso, que la maldición que lo alcanzó lo ha hecho menos que un lobo». Otro silencio. Este era mortal. «Cuida tus palabras, Lady Isolde». La voz de Lucian era baja, controlada, infinitamente más peligrosa que si estuviera gritando. «Mi hijo es el heredero de este trono. Cualquier insulto hacia él es un insulto hacia mí». «Por supuesto, Majestad». Isolde hizo una reverencia, pero la sonrisa no desapareció. «Perdone mi descortesía. Es solo que muchos se preguntan cómo un rey puede tener un heredero que no puede caminar, un lobo que no puede correr, un príncipe que no puede. Basta». La palabra resonó por el salón como un trueno. Los braseros parecieron parpadear. El aire mismo se enfrió. Lucian se levantó del trono, y todos retrocedieron instintivamente. El aura de alfa que emanaba de él era abrumadora, primitiva, el tipo de poder que hacía que las rodillas quisieran doblarse sin permiso. «Esta audiencia ha terminado», dijo. «Las candidatas pueden retirarse a sus aposentos. Continuaremos mañana». Los nobles se dispersaron en murmullos nerviosos. Las candidatas fueron escoltadas fuera, algunas lanzando miradas resentidas, otras aliviadas de escapar de la tensión. Yo continué recogiendo copas vacías. Invisible, segura. Fue solo cuando el salón estuvo casi vacío que escuché. No con los oídos, exactamente. Fue más como una vibración en el aire, una frecuencia de dolor que parecía resonar directamente en mi pecho. Un llanto. Ahogado, distante, pero inconfundible. Un niño llorando en algún lugar de este castillo helado. Debería haberlo ignorado. Debería haber terminado mi trabajo y vuelto a los dormitorios de los siervos. Debería haber recordado que la curiosidad mata, que involucrarse mata, que la compasión era una debilidad que no podía permitirme. Pero el llanto continuaba, y algo dentro de mí, algo que creía haber muerto en manos de Draven, se agitó. Yo conocía ese sonido. Era el sonido que yo misma hacía cuando era niña, en los sótanos oscuros donde mi antiguo amo me encerraba. El sonido de alguien que renunció a ser escuchado, pero que aún no podía dejar de pedir ayuda. Mis pies se movieron antes de que mi mente pudiera impedirlo. El ala prohibida estaba en el extremo este del castillo, separada del resto por pasillos estrechos y puertas pesadas. Nadie iba allí, excepto los sanadores designados y, ocasionalmente, el propio rey. Era donde el príncipe Fenrir vivía desde que la maldición lo alcanzó, hace 3 años. Aislado, olvidado. Las puertas estaban sin llave. Los sanadores se habían ido hacía horas, sus pasos resonando en mi memoria mientras los oía quejarse sobre casos perdidos y desperdicio de recursos. Habían abandonado a un niño de 8 años para sufrir solo en la oscuridad. La rabia que sentí me sorprendió. Empujé la puerta de la habitación, y allí estaba él, príncipe Fenrir Drake, heredero del trono de Viento Gélido, encogido en una cama demasiado grande para su cuerpo delgado. Su cabello era del mismo color que el de su padre, pero enmarañado, descuidado. Sus ojos, cuando se alzaron para verme, eran azules como el hielo y llenos de una amargura que ningún niño debería conocer. Pero fueron sus piernas lo que me hizo detenerme.
El hielo crecía de él. No era metáfora, no era exageración. Cristales azulados emergían de su piel, envolviendo sus miembros de la cintura para abajo en una prisión translúcida que pulsaba con luz propia. Era bello, de una forma horrible, y estaba vivo. Yo podía sentirlo, una magia oscura que se alimentaba del calor de su cuerpo, creciendo un poco más cada día. ¿Quién eres? La voz de Fenrir era ronca, defensiva. Los sanadores ya se fueron. No necesito que nadie más me mire con lástima. Debería haber respondido, pero las palabras no vinieron. Nunca venían cuando las necesitaba. El trauma me había robado la voz junto con tantas otras cosas. En su lugar, me acerqué a la cama. Vi el momento en que se preparó para echarme. Vi la rabia formándose en su pequeño rostro, la armadura emocional alzándose. Estaba acostumbrado a ser abandonado. Lo esperaba. Me senté en el borde de la cama. La confusión cruzó su rostro. ¿Qué estás haciendo? No respondí. En su lugar, saqué del bolsillo del delantal un pequeño tarro que llevaba siempre conmigo. Un bálsamo de hierbas que yo misma preparaba, la misma mezcla que me había ayudado a sobrevivir a las quemaduras que Draven dejó en mis brazos. Abrí el tarro. El olor a lavanda y romero llenó el aire helado. Y entonces, lentamente, comencé a masajear sus piernas. ¿Qué estás haciendo? La voz de Fenrir era un susurro ahora, confundida, casi asustada. Nadie toca. Dicen que duele, que no sirve de nada. Yo continué. Mis manos estaban calientes. Siempre lo estuvieron, incluso cuando sentía frío por dentro. Y mientras aplicaba el bálsamo sobre su piel, contorneando los cristales de hielo, comencé a tararear. Era una canción antigua. Mi madre me la cantaba cuando era pequeña, antes de que todo sucediera. No recordaba las palabras, solo la melodía, suave y triste y extrañamente reconfortante. Y algo sucedió. El hielo retrocedió. No mucho. Solo unos milímetros, los cristales retrayéndose como si el calor de mis manos los estuviera derritiendo. Pero fue suficiente. El rostro de Fenrir se transformó. La amargura desapareció. La rabia se evaporó. Lo que quedó fue algo que yo reconocía porque lo sentía desde hacía mucho tiempo. Esperanza. No duele, susurró maravillado. Por primera vez en años no duele. Yo seguí tarareando. Y cuando sus ojos finalmente se cerraron en un sueño pacífico, permití que una única lágrima rodara por mi rostro. Yo no podía salvarlo, pero podía aliviar su dolor, y en ese momento era suficiente. No sé cuánto tiempo permanecí allí. Los minutos se derramaron como agua entre los dedos, y perdí la noción de todo lo que no fuera el suave ritmo de la respiración de Fenrir. Dormía de verdad ahora, no aquel sueño inquieto lleno de gemidos y temblores que yo había visto en los primeros momentos. Un sueño de paz. Yo seguía masajeando sus piernas, el bálsamo calentándose bajo mis palmas, la canción de mi madre aún resonando en mi mente. Los cristales de hielo habían retrocedido aún más, dejando la piel expuesta en algunos puntos, pálida y fría, pero viva. Fue por eso que no escuché los pasos. La puerta se abrió con un estruendo, y me encontré encarando la hoja de una espada a centímetros de mi cuello. «Aléjate de mi hijo». La voz era un gruñido, grave como el trueno, cargada de una furia que hizo que mi sangre se congelara. Levanté los ojos despacio, sabiendo lo que encontraría, temiendo lo que encontraría. El rey Lucian Drake llenaba la puerta como una tormenta de invierno. Se había quitado las pieles y la armadura formal, vistiendo solo una túnica de lino negro que no hacía nada para disminuir su abrumadora presencia. Su cabello estaba despeinado, como si hubiera corrido, y sus ojos eran hielo puro, azules y furiosos y absolutamente mortales. Dije que te alejaras. La espada tembló en su mano, no por miedo, sino por contención. Quería matarme. Podía sentirlo tan claramente como sentía el frío emanando de las paredes. Debería haber obedecido. Debería haberme alejado, postrado, implorado perdón por haber invadido los aposentos prohibidos. Era lo que una sierva hacía. Era lo que siempre hice. Pero no podía moverme. Mis manos aún estaban en las piernas de Fenrir. Si las quitaba ahora, si rompía el contacto, el hielo regresaría. Lo sabía con una certeza que no podía explicar.
Entonces hice algo impensable. Me quedé. Lucian avanzó. La espada descendió en un arco que habría separado mi cabeza del cuerpo si un grito no hubiera resonado por la habitación. No, Fenrir estaba despierto. Se sentó en la cama con una velocidad que no debería ser posible para alguien en su condición, sus ojos desorbitados por el terror, sus pequeñas manos agarrando mi brazo como si pudiera protegerme. No la lastimes, padre. Ella hizo que el frío se detuviera. La espada se congeló en el aire. Por un momento, nadie se movió. Nadie respiró. El único sonido era el eco del grito de Fenrir rebotando en las paredes de piedra. Entonces Lucian bajó los ojos. Miró las piernas de su hijo, a los cristales de hielo que habían retrocedido, a la piel expuesta donde antes solo había maldición, a mis manos, aún calentando, aún sanando. La espada cayó con un estruendo metálico. ¿Cómo? Su voz era un susurro ahora, ronca de algo que parecía esperanza y terror mezclados. Nadie lo logró. Los sanadores, los chamanes, los hechiceros. Nadie pudo hacer que el hielo retrocediera. No respondí. Las palabras estaban atrapadas en mi garganta, bloqueadas por el trauma de años. Fenrir habló por mí. Ella tiene manos cálidas, padre, y canta. La música hace que el dolor se vaya. Me miró con esos ojos azules tan parecidos a los de su padre, pero llenos de algo que los de Lucian habían perdido hace mucho tiempo. Confianza. ¿Cuál es tu nombre? Abrí la boca. La cerré. Lo intenté de nuevo. Es Serafín. La palabra salió rasposa, casi irreconocible. No había dicho mi propio nombre en años. Mi nombre es Serafín. Lucian me estudiaba con una intensidad que me hacía querer encogerme. Sus ojos recorrieron mi rostro, mis manos, el tarro de bálsamo aún abierto en la cama. Estaba evaluando, calculando, intentando entender cómo una sierva había hecho en minutos lo que docenas de expertos habían fallado en 3 años. ¿Qué eres?, preguntó. La pregunta estaba cargada de sospecha, y yo entendía. En su mundo, nadie daba nada sin esperar algo a cambio. Cada acto de bondad era una transacción. Cada gentileza era una estrategia. Pero yo no tenía estrategia. Solo tenía dolor reconociendo dolor. Una sierva, respondí, la voz aún ronca por la falta de uso. Nada más. Lucian frunció el ceño. No me creía. Veía algo en mis ojos, tal vez. Alguna verdad que yo misma no comprendía completamente. Ella se queda. La voz de Fenrir cortó la tensión. Era una orden, pronunciada con toda la autoridad que un niño de 8 años podía reunir. Fenrir. Ella se queda. Los ojos del príncipe se fijaron en los de su padre, un desafío silencioso pasando entre ellos. A los sanadores no les importó. Vienen, hacen sus rituales inútiles y se van. Ella se quedó. Ella me tocó cuando nadie más quiso. Ella hizo que el dolor se detuviera. Su voz tembló en la última frase, rompiendo la fachada de fuerza. Por primera vez en 3 años, padre. No quiero morir. El silencio que siguió era de un tipo diferente. No era tenso ni peligroso. Era el silencio de algo rompiéndose. Y cuando miré a Lucian, vi que era él quien se estaba rompiendo. La máscara de hielo se había agrietado. Debajo, solo había un padre mirando a un hijo que acababa de confesar que quería morir. Y la culpa en esos ojos azules era tan intensa que dolía verla. Lucian se arrodilló junto a la cama. El rey de viento gélido, el alfa más temido del norte, se arrodilló para estar a la altura de su hijo. No lo sabía, dijo, la voz ronca. Los sanadores dijeron que el dolor era inevitable, que no se podía hacer nada más que esperar. Mentían. Fenrir no desvió la mirada. O no les importaba. Es lo mismo. Lucian cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, algo había cambiado. La tormenta aún estaba allí, pero ahora tenía una dirección, un propósito. Se giró hacia mí. A partir de hoy, serás la guardiana del heredero. Las palabras tardaron en tener sentido. Cuando lo hicieron, mi corazón se disparó. Majestad, yo no... Lograste hacer lo que nadie más pudo. Se levantó, recuperando la postura de rey, pero la frialdad no regresó completamente. Te quedarás en los aposentos contiguos a esta habitación. Cuidarás de Fenrir a tiempo completo. Tendrás acceso a cualquier recurso que necesites. Pero la selección, yo no podía entender. Las candidatas... Al diablo con las candidatas.
La amargura en su voz era palpable. Ninguna de ellas preguntó siquiera por mi hijo. Ninguna se ofreció a visitarlo. Quieren la corona, no la familia. Miró a Fenrir, y algo se suavizó en su expresión. Tú eres más importante que cualquier alianza política. Fenrir no respondió con palabras. Solo extendió la mano y tomó la de su padre. Era la primera vez, me di cuenta, que se tocaban desde que yo había entrado en la habitación. Quizás la primera vez en mucho tiempo. Los días siguientes fueron los más extraños de mi vida. Yo, que había pasado años en las sombras, de repente tenía aposentos propios. No eran lujosos para los estándares del castillo, solo una habitación pequeña con una cama decente y una chimenea que realmente funcionaba. Pero para mí, que dormía en paja compartida con otras 6 siervas, era un palacio. Mi trabajo ahora era Fenrir. Despertarlo por la mañana, preparar su baño, masajear sus piernas con el bálsamo 3 veces al día, alimentarlo, ya que se negaba a comer cuando los siervos regulares traían la comida, leerle los libros empolvados que encontraba en la biblioteca abandonada y, lo más importante, cantar. La canción de mi madre se convirtió en nuestra rutina nocturna. La tarareaba mientras aplicaba el bálsamo en su piel, y los cristales de hielo retrocedían un poco más en cada sesión. No era una cura. Yo lo sabía. La maldición era demasiado poderosa para que mis simples manos la derrotaran. Pero era un alivio, un respiro, una pausa en el dolor constante que había sido su vida. Y Fenrir florecía. La amargura que había visto la primera noche dio paso a algo más suave. Comenzó a reír, sonidos raros y preciosos que me hacían querer protegerlo de todo el mal del mundo. Contaba historias sobre la madre que había muerto cuando él era un bebé. Hacía preguntas infinitas sobre todo, desde el funcionamiento de las cocinas hasta los secretos del bosque más allá de las murallas. Yo respondía como podía. Mi voz aún fallaba a veces, ahogándose en palabras que traían malos recuerdos. Pero Fenrir era paciente. Esperaba. Y poco a poco, hablar se volvió menos doloroso. Lucian nos observaba. Yo sentía sus ojos cada vez que visitaba los aposentos de su hijo. Venía todas las noches ahora. Algo que los siervos susurraban ser un cambio dramático. Antes, decían, el rey evitaba el ala prohibida como si fuera una plaga. Ahora, se sentaba en la silla junto a la ventana y nos observaba. Fenrir riendo mientras yo leía una historia absurda sobre dragones parlantes. Fenrir durmiendo mientras yo tarareaba la melodía de mi madre. Fenrir sosteniendo mi mano como si yo fuera un ancla en un mar tormentoso. Y a veces, cuando creía que yo no estaba mirando, Lucian me traía cosas. Una capa de lana gruesa que apareció doblada en mi cama en una mañana particularmente fría. Frutas secas y nueces en lugar de la papilla rala que los siervos normalmente recibían. Un par de botas forradas de piel que reemplazaron mis zapatos gastados sin que yo lo pidiera. Fingía no notarlo, pero lo notaba, y algo que creía haber muerto hacía mucho tiempo comenzó, lentamente, a despertar. Una noche, Fenrir ya dormía cuando Lucian habló. «Tienes cicatrices». Me congelé. Mis manos estaban arreglando las mantas alrededor de Fenrir, y yo había olvidado verificar que mis mangas estuvieran en su sitio. A la luz de la chimenea, las marcas en mis muñecas eran visibles, líneas blanquecinas que subían por mi antebrazo. Bajé las mangas rápidamente. «No son nada, Majestad. No me mientas». Se levantó de la silla y se acercó, deteniéndose a pocos pasos de distancia. «Reconozco marcas de tortura cuando las veo». Mi corazón se disparó. El instinto de huir era casi irresistible. «¿Quién te hizo esto?» La pregunta era suave, más suave que cualquier cosa que yo esperara de un hombre conocido como el soberano de hielo. Pero había acero debajo, una promesa de violencia contra quien fuera el responsable. No podía hablar. Los flashbacks vinieron en oleadas. Sótanos oscuros, cadenas, el rostro de Draven, iluminado por brasas, mientras acercaba el hierro incandescente a mi piel, el sonido de mi propia voz, gritando hasta quedarme sin voz. Serafín. La mano de Lucian tocó mi hombro. El toque fue ligero, casi vacilante, como si no supiera cómo consolar y estuviera intentando aprender. Pero fue suficiente para traerme de vuelta. Lo miré y vi algo que no esperaba. Comprensión. «No tienes que hablar de ello ahora», dijo. «Pero un día, cuando estés lista,
Me gustaría saberlo, para poder garantizar que nunca vuelva a suceder. Soltó mi hombro y retrocedió, dándome espacio. Duerme bien, Serafín. Nos vemos mañana. Se fue. Y yo me quedé allí, temblando, intentando entender cómo el rey de hielo había logrado hacer lo que nadie más había hecho en años. Hacerme sentir segura. 3 semanas pasaron desde que me convertí en guardiana del heredero. 3 semanas de mañanas tranquilas masajeando las piernas de Fenrir. 3 semanas de tardes leyendo historias mientras él se recostaba en cojines apilados. 3 semanas de noches tarareando la melodía de mi madre hasta que se dormía. Y 3 semanas sintiendo los ojos de Lucian en mí, como fuego en medio de la nieve. El hielo en las piernas de Fenrir había retrocedido significativamente. Los cristales que antes llegaban hasta la cintura, ahora apenas pasaban de las rodillas. La piel expuesta estaba ganando color. Los músculos atrofiados comenzaban a responder cuando yo los trabajaba. Todavía no era una cura, lejos de ello, pero era progreso. Progreso que toda la corte había notado. Yo sentía las miradas cuando caminaba por los pasillos. Ya no la invisibilidad que me había protegido por años. Ahora era algo diferente. Curiosidad de algunos, envidia de otros, y de un grupo específico, odio mal disimulado. Las candidatas a Luna aún estaban en el castillo. La selección había sido pausada indefinidamente, pero ninguna se marchó. Circulaban por el gran salón como buitres esperando carroña, lanzando miradas venenosas en mi dirección cada vez que me veían pasar. Yo las evitaba lo máximo posible. Aquella tarde, regresaba de la cocina cargando una bandeja con el almuerzo de Fenrir, sopa de verduras, pan fresco, frutas del invernadero real. Había comenzado a comer más desde que llegué, sus ojos brillando de anticipación cuando veía la comida que yo misma preparaba. El pasillo estaba vacío, o eso pensé. Así que esta es la nueva favorita del rey. La voz vino de detrás de mí, aguda, cargada de desdén. Me giré despacio, la bandeja equilibrada en mis manos. Lady Isolde bloqueaba el pasillo. No estaba sola. 2 siervas la acompañaban, pero por las miradas que lanzaban en mi dirección, supe que no eran aliadas. Eran cómplices. Perdone, mi señora. Mantuve los ojos bajos, la postura sumisa. Necesito llevar el almuerzo al príncipe. El príncipe puede esperar. Isolde avanzó, sus pasos resonando en la piedra. Tengo preguntas para la sierva que de alguna forma conquistó los aposentos reales. Mi corazón se aceleró. No conquisté nada, mi señora. Solo cuido del heredero conforme a órdenes del rey. ¡Órdenes! Ella rió, un sonido helado y cruel. ¿Así es como lo están llamando ahora? Todos saben lo que realmente haces en esos aposentos por la noche. Una omega como tú, sola con el rey. La sangre subió a mis mejillas. No es nada de eso, mi señora. Yo nunca. Cállate. La mano de Isolde se alzó en un gesto de mando. No pedí tu opinión, pedí respuestas. Se acercó más. Demasiado cerca. ¿Qué hiciste para hechizar al príncipe? ¿Qué magia negra usas en ese bálsamo inmundo? No es magia. Mi voz falló. Son solo hierbas. Lavanda, romero, aceite de... La bofetada me golpeó antes de que pudiera terminar. La fuerza del golpe me hizo tambalear. La bandeja voló de mis manos, platos y cuencos se estrellaron en el suelo de piedra. La sopa se derramó por los azulejos. El pan rodó a las esquinas, y caí de rodillas, el rostro ardiendo, el sabor de la sangre en mi boca. Magia negra es la única explicación. Isolde me miraba desde arriba, asco evidente en cada línea de su rostro perfecto. Una sierva común no podría hacer lo que los mejores sanadores del norte han fallado. Eres una bruja, una hechicera, y voy a probarlo. Agarró mi manga, tiró. La tela se rasgó con un sonido que resonó por el pasillo vacío, y mis cicatrices quedaron expuestas. No solo las muñecas que Lucian había visto, todo el antebrazo, desde la muñeca hasta el codo, cubierto por una red de líneas blancas y rosadas. Algunas eran antiguas, desvanecidas por el tiempo. Otras aún tenían la textura elevada de quemaduras recientes. El silencio duró solo un segundo. Entonces Isolde gritó: «¡Guardias! ¡Guardias, vengan a ver!». Pasos resonaron desde varias direcciones. Puertas se abrieron. Rostros aparecieron. Curiosos primero, luego impactados cuando vieron lo que Isolde señalaba. «¡Marcas de bruja!», declaró.
La voz resonando por el pasillo ahora lleno. «Miren, miren lo que esta criatura esconde bajo las mangas». Intenté levantarme. Intenté cubrirme los brazos, pero unas manos me sujetaron, me forzaron a permanecer de rodillas, me mantuvieron expuesta mientras más y más personas se agolpaban alrededor. Los susurros eran como cuchillos, quemaduras rituales. Debe haber hecho pacto con demonios. Es por eso que el príncipe mejoró. Está robando su energía vital. ¡Bruja! ¡Bruja! La palabra se esparció como fuego en paja seca. Podía sentirla en cada mirada, en cada expresión de asco y miedo. 3 semanas de progreso destruidas en segundos. ¿Qué está sucediendo aquí? La voz cortó el tumulto como una cuchilla. La multitud se apartó, abriendo un pasillo para la figura que avanzaba con pasos que hacían temblar el suelo. Lucian. Vestía la armadura de entrenamiento, el sudor aún brillando en su frente, la espada aún en su mano. Sus ojos recorrieron la escena en un segundo. Yo de rodillas, mis cicatrices expuestas. Isolde con una sonrisa triunfante, la multitud murmurando. «Lady Isolde». Su voz era controlada, peligrosamente tranquila. «Explíquese». «Majestad, yo solo estaba revelando la verdad sobre esta criatura». Isolde hizo una reverencia que no podía ocultar su satisfacción. Ella porta marcas de magia negra. Hechicería, claramente. ¿Es eso lo que usa para controlar a su hijo? Lucian no respondió de inmediato. En su lugar, caminó hasta mí. Los guardias que me sujetaban soltaron mis brazos instantáneamente, retrocediendo como si temieran ser quemados. Permanecí de rodillas, incapaz de levantar la vista, incapaz de encarar al hombre que había comenzado a confiar en mí y que ahora veía la prueba de lo que realmente era. Una esclava, una cosa rota, una mujer con un pasado demasiado horrible para hablar. Lucian se arrodilló frente a mí. El gesto hizo que la multitud jadeara colectivamente. El rey de viento gélido no se arrodillaba ante nadie, pero allí estaba él, en el suelo de piedra cubierto de sopa derramada, bajando los ojos para estar a mi altura. Sus manos sujetaron las mías. Suavemente, giró mis brazos, exponiendo las cicatrices para su propio examen. Sus ojos recorrieron cada marca, cada línea, cada evidencia de dolor que yo había intentado ocultar por tanto tiempo. Y entonces hizo algo imposible. Cubrió mis cicatrices con sus propias manos. Esas no son marcas de bruja. Su voz era baja, pero resonó por el pasillo silencioso. Son marcas de supervivencia. Se levantó, tirando de mí con él, y entonces, manteniendo mis manos en las suyas, se giró hacia la multitud. Serafín fue esclava. La palabra cayó como una piedra en agua estancada. Fue torturada por años en manos de un monstruo. Estas cicatrices son prueba de su fuerza, no de su debilidad, y cualquiera que se atreva a sugerir lo contrario. Sus ojos encontraron los de Isolde. Responderá ante mí. El silencio era absoluto. Nadie se movía, nadie respiraba. El poder que emanaba de Lucian era abrumador, primitivo, el tipo de autoridad que no necesitaba gritos para ser obedecida. Esta audiencia ha terminado. Comenzó a guiarme lejos de la multitud. Vuelvan a sus deberes. Ahora. Ellos obedecieron. Uno a uno, los curiosos se dispersaron. Las siervas cómplices de Isolde desaparecieron por las esquinas. Y la propia Isolde permaneció paralizada, el triunfo en su rostro transformándose en algo parecido al miedo. Lucian me llevó a los aposentos reales. No los de Fenrir, los suyos. Yo nunca había entrado allí. La habitación era inmensa, austera, dominada por una chimenea enorme donde troncos gruesos crepitaban. Pieles de animales cubrían el suelo de piedra. Una cama masiva ocupaba el centro, cubierta por mantas oscuras. Me guió hasta una silla junto al fuego. «Siéntate». Yo obedecí, aún temblando. Lucian caminó hasta un armario y regresó con un frasco de vidrio y vendas de lino. Sin decir una palabra, se arrodilló frente a mí, tomó mi brazo y comenzó a aplicar un bálsamo en las marcas que la caída había reabierto. Yo quería hablar, quería agradecer, explicar, pedir disculpas por haber causado una escena, pero las palabras estaban atrapadas en mi garganta, bloqueadas por lágrimas que yo luchaba por contener. «No me debes explicaciones». La voz de Lucian era suave mientras él trabajaba. «Pero me gustaría escuchar, si quieres contarlo». El fuego crepitaba.
El viento aullaba afuera, y por primera vez en años encontré fuerzas para hablar. Draven. El nombre salió como veneno. Yo pertenecía al clan de la Sombra Profunda. Era esclava de un alfa llamado Draven. Mi voz fallaba, pero continué. A él le gustaba coleccionar omegas. Nos usaba para experimentos, magia negra, rituales de poder. Las quemaduras eran parte de eso. Él creía que el dolor nos volvía más maleables. Las manos de Lucian se detuvieron. Podía sentir la tensión en sus dedos, la furia contenida que emanaba de cada músculo de su cuerpo. ¿Cuánto tiempo? 6 años. La respuesta salió como un susurro. Desde los 12 hasta los 18. Huí cuando se emborrachó en una fiesta de solsticio. Corrí por semanas hasta llegar a las fronteras de Viento Gélido. Me ofrecí como sierva porque era el único trabajo que conocía. Silencio. Lucian terminó de vendar mi brazo. Entonces, lentamente, levantó los ojos para encontrar los míos. Draven. El nombre era un gruñido. Del clan de la Sombra Profunda. Sí, voy a encontrarlo. La promesa en su voz era absoluta. Y cuando lo encuentre, haré que sienta cada dolor que te causó, multiplicado por 10. Yo debería haber protestado. Debería haber dicho que no valía la pena, que yo lo había superado, que la venganza no borraba cicatrices. Pero cuando miré aquellos ojos de hielo ardiendo con una furia protectora que nunca había conocido, no dije nada, solo dejé caer las lágrimas. Y por primera vez en 6 años, permití que alguien me sostuviera mientras lloraba. Las semanas siguientes trajeron cambios que yo no esperaba. Lucian despidió a todas las candidatas. Una por una, partieron en carruajes cargados de baúles y resentimiento, lanzando miradas venenosas en mi dirección mientras cruzaban los portones. Lady Isolde fue la última en ir, su rostro una máscara de furia mal contenida cuando pasó junto a mí en el patio. «Esto no ha terminado», susurró al pasar. «Draven sabrá dónde estás». Las palabras me helaron la sangre. Pero antes de que pudiera reaccionar, ella ya había desaparecido en el carruaje, y los portones de Viento Gélido se cerraron con un golpe final. Intenté no pensar en la advertencia. Intenté concentrarme en Fenrir, en nuestros días tranquilos, en la rutina que habíamos construido. Pero por la noche, cuando el castillo dormía, me quedaba despierta mirando las sombras, esperando que se movieran. Fue en una de esas noches que Rafael apareció. Yo estaba en el jardín interno, incapaz de dormir, observando la luna a través de las nubes de nieve cuando escuché pasos detrás de mí. Me giré, lista para correr, pero la figura que emergió de las sombras no era una amenaza. Era un hombre de cabello castaño y ojos amables, vistiendo la armadura de los Betas reales. Su rostro era hermoso de una manera suave, sin las líneas duras que marcaban a Lucian. Y cuando sonrió, había calidez allí, calidez genuina. Debe ser Serafín. Asentí, cautelosa. «Soy Rafael». Hizo una reverencia formal que parecía extrañamente sincera. «Beta del Rey. Acabo de regresar de una misión en las fronteras del sur. He oído mucho sobre ti. Cosas malas, me imagino». «Al contrario». Se acercó, deteniéndose a una distancia respetuosa. «Oí que hiciste sonreír al príncipe por primera vez en 3 años. Oí que el hielo está retrocediendo. Y oí que el rey, el mismo rey que no sonreía desde la muerte de la reina, ahora visita los aposentos de su hijo todas las noches». El calor subió a mis mejillas. «No hice nada especial. Hiciste todo especial». Rafael inclinó la cabeza, estudiándome con curiosidad genuina. «¿Puedo sentarme?» Yo dudé. Algo en él me hacía querer confiar. Un aura de paz que contrastaba drásticamente con la tormenta constante que rodeaba a Lucian. «Por favor». Se sentó en el banco de piedra a mi lado, manteniendo distancia suficiente para no parecer invasivo. «Estás despierta en medio de la noche, sola, mirando la luna como si esperaras que respondiera alguna pregunta». Sonrió amablemente. «¿Quieres conversar sobre lo que te mantiene despierta?» No debería haber hablado, pero había algo en Rafael, una gentileza sin exigencias, que me hizo bajar la guardia. «Miedo», admití, «de un pasado que me está alcanzando». «Draven». Me giré hacia él, sorprendida. «Lucian me lo contó», explicó Rafael. «Él me lo cuenta todo. Somos amigos desde la infancia, antes de títulos y responsabilidades». Hizo una pausa.
También me pidió que te vigilara mientras él está ocupado con los preparativos de defensa. ¿Preparativos de defensa? Lucian cree que Draven vendrá. No es el tipo de alfa que deja escapar su propiedad. Rafael notó el temblor que recorrió mi cuerpo y suavizó la voz. Pero ya no eres propiedad de nadie, Serafín. Y mientras estés en viento gélido, nadie te lastimará. Yo quería creer. Desesperadamente, quería creer. ¿Por qué eres tan amable conmigo? La pregunta se escapó antes de que pudiera impedirlo. Ni siquiera me conoces. Rafael se quedó en silencio por un momento, considerando la respuesta. Porque reconozco a los sobrevivientes, dijo finalmente. Mi madre fue una. Huyó de un compañero abusivo cuando yo tenía 5 años. Me cargó a través de 3 territorios hostiles hasta encontrar refugio en viento gélido. El padre de Lucian la acogió. Me crió como hermano del príncipe. Encontró mis ojos. Sé lo que es cargar cicatrices que nadie ve. Algo en mi pecho se calentó. No era la misma calidez que sentía cerca de Lucian. Aquella tormenta eléctrica que hacía que mi corazón se disparara. Era diferente, más suave, más seguro, como un puerto en una tormenta. En los días siguientes, Rafael se convirtió en una presencia constante. Aparecía durante mis sesiones con Fenrir, haciendo reír al niño con historias de sus aventuras. Caminaba conmigo por los pasillos cuando yo necesitaba aire. Se sentaba a mi lado durante las comidas, creando una barrera entre mí y las miradas hostiles de los siervos que aún susurraban sobre brujería. Y comencé a preguntarme, si la diosa de la luna ofreciera una elección, ¿qué elegiría? ¿La calma de Rafael? ¿Un amor seguro y sin conflictos? ¿O la tormenta de Lucian? Un amor que me consumiría y me reconstruiría. La respuesta llegó en una noche de luna llena. Yo estaba masajeando las piernas de Fenrir, tarareando la melodía de mi madre, cuando sentí algo diferente bajo mis manos. Una pulsación, un movimiento. Los ojos de Fenrir se abrieron de par en par. Serafín. Su voz era un susurro asustado. Mi pie. Algo está pasando con mi pie. Miré hacia abajo. El dedo gordo de su pie derecho se estaba moviendo. No era un espasmo. No era un temblor involuntario. Era un movimiento consciente, deliberado, el dedo curvándose y estirándose como si estuviera probando músculos que habían dormido durante 3 años. Fenrir. Mi voz falló. Inténtalo de nuevo. Él lo intentó, y el pie entero se movió. El grito que Fenrir soltó resonó por el castillo. No era un grito de dolor. Era alegría pura, shock absoluto, la explosión de esperanza de alguien que había renunciado a tener esperanza. La puerta se abrió con un estruendo. Lucian entró como un huracán, espada en mano, ojos salvajes buscando la amenaza. Detrás de él, Rafael y 3 guardias se apretujaban en el pasillo, listos para la batalla. ¿Qué pasó? ¿Quién gritó? ¡Padre! Fenrir estaba llorando ahora, lágrimas rodando por su rostro mientras reía. «Padre, mira, mira». Lucian miró las piernas de su hijo, al pie que se movía, a los dedos que se curvaban y estiraban. La espada cayó de su mano. ¿Cómo? La palabra era un susurro ahogado. Los sanadores dijeron que era imposible, que la maldición era permanente, que él nunca más. No podía hablar. Las lágrimas corrían por mi rostro también, pero no me importaba. Todo lo que importaba era el niño en la cama, riendo y llorando al mismo tiempo, moviendo los dedos de sus pies por primera vez en 3 años. Lucian cayó de rodillas junto a la cama. Sus manos sujetaron el pie de su hijo con una delicadeza que contrastaba con su fuerza brutal, y cuando Fenrir movió los dedos de nuevo, esta vez presionando contra la palma de su padre, algo se rompió en el rey de hielo. Él lloró, no silenciosamente, no con dignidad. Lloró como yo nunca lo vi llorar, sollozos rasgando su garganta, lágrimas rodando por su rostro duro, años de culpa e impotencia derramándose en un único momento de milagro. «Tú hiciste esto». Levantó los ojos hacia mí, y lo que vi allí me cortó la respiración. «Tú rompiste la maldición». «No la rompí». Mi voz tembló. No sé cómo funciona la maldición. Solo sé que mi calor ayuda, que la música calma, que el bálsamo alivia. Usaste tu propia energía vital. La voz era de Rafael, que se había acercado silenciosamente. Sus ojos estaban fijos en mí con una comprensión que me asustó. ¿Qué? Reconozco las señales. Gesticuló hacia mis manos, que yo no había notado que estaban temblando.
Estás exhausta más de lo normal, más delgada que cuando llegaste. Hay sombras bajo tus ojos que no existían hace semanas. Hizo una pausa. Estás transfiriendo tu fuerza vital a Fenrir, Serafín, rompiendo la maldición pedazo a pedazo, usándote a ti misma como combustible. El silencio que siguió fue pesado. Miré mis manos, a las líneas de exhaustación que yo había atribuido al estrés, al cansancio constante que yo ignoraba porque Fenrir me necesitaba. ¿Es cierto?, preguntó Lucian, la voz peligrosamente baja. ¿Te estás sacrificando para curar a mi hijo? No respondí. No era necesario. La verdad estaba escrita en cada línea de mi rostro exhausto. Lucian se levantó, caminó hacia mí, y antes de que yo pudiera reaccionar, sus manos sujetaron mi rostro con una gentileza que contradecía todo lo que él era. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque me habrías detenido. Claro que te habría detenido. La frustración explotó en su voz. Te estás matando, Serafín. Ninguna cura vale tu vida. Para mí, sí lo vale. Encontré sus ojos sin dudar. Fenrir es un niño que pasó 3 años sufriendo mientras el mundo fingía que no existía. Si mi vida puede darle la oportunidad de caminar, de correr, de ser el príncipe que merece ser. ¿Y qué gano yo? La interrupción fue baja, casi susurrada. Si mueres, ¿qué gano yo? La pregunta me tomó desprevenida. Majestad, Lucian, me corrigió. Mi nombre es Lucian, y necesito que entiendas algo, Serafín. Se acercó más, tan cerca que yo podía sentir el calor emanando de su cuerpo, el olor a nieve y ozono que lo rodeaba como un aura. No te traje a estos aposentos solo por el bien de Fenrir. No paso todas las noches aquí solo para ver dormir a mi hijo. Y no te defendí ante toda la corte solo por gratitud. Mi corazón se disparó. Yo te elijo a ti, Serafín. Las palabras eran simples, directas, absolutas. No como una sierva, no como una guardiana, como mi compañera, mi luna. Si me aceptas. Por un momento, el mundo se detuvo. Pensé en Rafael, en su gentileza, en su seguridad. Pensé en la calma que ofrecía, en el puerto tranquilo que representaba. Y entonces miré a Lucian, a la tormenta en sus ojos, al dolor que cargaba, a la fuerza devastadora de un amor que no sabía ser gentil, pero estaba intentando aprender. Y lo supe, siempre lo supe. Sí, la palabra salió como un suspiro. Elijo la tormenta, te elijo a ti. Cuando me besó, fue como ser consumida por el invierno y el verano al mismo tiempo. Frío y fuego, hielo y llama. 2 fuerzas opuestas fusionándose en algo nuevo. Y al fondo de la habitación, Fenrir aplaudía. «¡Finalmente!», gritó. «Dije que se iban a besar. Lo dije». Lucian se apartó, una sonrisa genuina iluminando su rostro duro. «Parece que mi hijo es más inteligente que yo». Yo reí. Por primera vez en años, reí de verdad. Y supe que, independientemente de lo que viniera después, yo finalmente había encontrado mi lugar. Draven llegó con el invierno. Lo sentí antes de verlo. Una perturbación en el aire, un peso familiar que me hizo despertar en medio de la noche con el corazón disparado y el sabor a bilis en la garganta. Eran sensaciones que yo conocía íntimamente, respuestas de mi cuerpo a 6 años de terror. El monstruo de mi pasado me había encontrado. Los exploradores trajeron la noticia al amanecer. Un ejército acampado en las fronteras del norte, 100 hombres armados bajo el estandarte del clan de la sombra profunda. Y al frente de todos, montado en un caballo negro como la noche, estaba el alfa que había marcado mi piel con hierro y fuego. Draven exigía audiencia. Dice que viene a buscar su propiedad fugitiva. El mensajero apenas podía mirarme mientras repetía las palabras. Y que cualquier intento de resistencia será considerado declaración de guerra. La sala del trono estaba en silencio. Yo estaba al lado de Lucian, donde él había insistido en que me quedara desde que anunciamos nuestro vínculo hacía 2 semanas. Rafael estaba del otro lado, su expresión amable endurecida en algo parecido a la furia contenida. Y alrededor, los consejeros y generales de Viento Gélido intercambiaban miradas nerviosas. Guerra. La voz de Lucian era hielo puro. ¿Se atreve a amenazar a mi reino por una mujer que ya no le pertenece? Con todo respeto, Majestad. Uno de los consejeros más viejos se adelantó. La ley de los clanes es clara. Los esclavos fugitivos pueden ser reclamados por sus amos originales.
Si la mujer realmente pertenecía a Draven, ella no pertenece a nadie. La interrupción vino con una fuerza que hizo retroceder 2 pasos al consejero. Serafín es mi compañera elegida, mi futura luna. Y cualquiera que sugiera que es propiedad de otro hombre responderá ante mí. Silencio. Debería haber sentido gratitud. Debería haber sentido alivio por tener a alguien defendiéndome. Pero todo lo que sentía era el peso helado del miedo. Draven estaba aquí, y yo conocía lo que era capaz de hacer. Necesito hablar con él. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera impedirlas. Todos los ojos se volvieron hacia mí. No. La respuesta de Lucian fue inmediata, absoluta. No te acercarás a ese monstruo. Lucian, por favor. Me giré hacia él, forzándome a encontrar sus ojos. Si hay una guerra, la gente morirá. Tus soldados, sus familias. Draven no vino solo por mí. Vino a provocar conflicto, a debilitar viento gélido. ¿Y crees que entregarte va a impedirlo? No voy a entregarme. La firmeza en mi voz me sorprendió. Voy a enfrentarlo. En mis términos. Rafael se acercó. ¿Qué tienes en mente? Respiré hondo. Juicio de sangre. El silencio que siguió era de un tipo diferente. No era tensión o miedo. Era shock. No puedes estar hablando en serio. La voz de Lucian era un gruñido. El juicio de sangre es un duelo a muerte. No eres guerrera, Serafín. No tienes entrenamiento. No tienes... Tengo algo que él no espera. Puse mi mano sobre su corazón, sintiendo la tormenta que rugía bajo su piel. Tengo años de dolor acumulado, años de supervivencia. Y ahora tengo algo por lo que luchar. Miré hacia la puerta que conducía a los aposentos de Fenrir. Tengo una familia. Lucian sujetó mi mano contra su pecho. Vi la lucha en sus ojos, el deseo de protegerme batallando contra el reconocimiento de que esa decisión era mía. Si muero, tú cuidas de Fenrir. Sonreí, intentando parecer más valiente de lo que me sentía. Pero no tengo intención de morir. La arena fue construida en el patio central. Un círculo de piedra rodeado por antorchas que ardían a pesar de la nieve que caía. Alrededor, los habitantes del castillo se agolpaban en capas, nobles en los balcones, soldados en las murallas, siervos apiñados en cualquier espacio disponible. Y al otro lado del círculo, Draven esperaba. Él no había cambiado. Los mismos ojos negros que me perseguían en pesadillas. La misma sonrisa cruel que aparecía antes de cada sesión de tortura. El mismo cuerpo masivo, cubierto de armadura negra grabada con runas de poder sombrío. Mi pequeña Serafín. Su voz se deslizó por el aire como aceite. ¿Te has vuelto tan valiente? ¿O quizás solo estúpida? No respondí. Me quedé parada en el centro de la arena, vistiendo solo una túnica simple de lino blanco. Sin armadura, sin armas, solo yo y los años de dolor que cargaba dentro de mi pecho. Draven rió. ¿Qué esperas hacer? ¿Cántame hasta la muerte? Levantó una espada negra que palpitaba con energía corrompida. Te haré suplicar, pequeña, tal como suplicabas en los sótanos. Avanzó. Yo no me moví. La espada descendió en un arco mortal. Cerré los ojos, y en el instante antes del impacto, algo dentro de mí despertó. El dolor vino primero, no el dolor de la hoja, que se había detenido a centímetros de mi piel, bloqueada por una luz que yo no sabía que podía crear, sino el dolor de 6 años de tortura, emergiendo de donde lo había enterrado, explotando a la superficie en una ola que me hizo gritar. Mi sangre goteó sobre la nieve, y donde cayó, la luz nació, blanca, pura, devastadora. Yo no entendía lo que estaba pasando. No entendía de dónde venía aquel poder, pero cuando abrí los ojos, yo no era la misma. Yo era la loba blanca. La transformación no era física en el sentido tradicional. No me convertí en un animal. Me convertí en algo más. Luz y furia y justicia. Una manifestación de todo lo que había sufrido, todo lo que había sobrevivido, todo lo que me había convertido. Y yo podía sentir a Draven. No solo verlo, sentirlo. Cada pensamiento cruel, cada recuerdo de placer al causar dolor, cada pedazo podrido de su alma negra, estaba expuesto para mí como un libro abierto. Invadí su mente, no con violencia, con verdad. Le mostré cada omega que había roto, cada vida que había destruido,
cada grito que había ignorado. Lo forcé a sentir lo que sintieron sus víctimas, a experimentar el terror y el dolor y la desesperación absoluta. Draven gritó. Cayó de rodillas, las manos agarrando su cabeza, el cuerpo convulsionando mientras enfrentaba a los demonios que él mismo había creado. La espada cayó de sus manos. La armadura pareció perder su brillo. «Detente», suplicó. «Por favor, detente». Era la primera vez que yo lo oía suplicar. Y era la última cosa que dijo antes de colapsar, la mente destruida por el peso de sus propios pecados. La luz se disipó. Yo caí. Unos brazos me sostuvieron antes de que golpeara la nieve. Brazos fuertes, familiares, que olían a nieve y ozono y hogar. «Te tengo». La voz de Lucian era ronca de emoción. «Te tengo, Serafín». Fenrir. Mi voz era un hilo. «Está bien». Está mirando desde el balcón con Rafael. Me sostuvo más cerca. «Estuviste increíble». Levanté los ojos hacia él. El rey de hielo estaba llorando. Lágrimas rodaban por su rostro duro, brillando a la luz de las antorchas. No eran lágrimas de tristeza. Eran de alivio, de orgullo, de un amor tan intenso que no cabía en palabras. A nuestro alrededor, la arena había estallado en gritos. No de miedo, de celebración. Los habitantes de Viento Gélido aullaban a la luna que había surgido entre las nubes. Los soldados golpeaban espadas contra escudos en ritmo de victoria. Y en los balcones podía ver a Fenrir gritando mi nombre, Rafael sosteniéndolo para que no cayera. Draven aún estaba vivo, pero su mente estaba rota, atrapada en un loop eterno de sus propios crímenes. Sería llevado a las mazmorras, juzgado por sus pecados contra Viento Gélido y todos los otros clanes que había aterrorizado. La justicia había sido hecha, no con sangre, con verdad. «Llévame hasta Fenrir», pedí. Lucian me cargó como si yo no pesara nada. Subió las escaleras, cruzó los pasillos, se detuvo solo cuando llegó al balcón donde nuestro hijo esperaba. Nuestro hijo. La palabra resonó en mi mente, cálida y certera. Fenrir se lanzó a mis brazos en el momento en que Lucian me puso en el suelo. Lloraba y reía al mismo tiempo, sus pequeñas manos agarrando mi túnica como si temiera que yo desapareciera. «Ganaste», susurró. «Ganaste, madre. Madre». La palabra me golpeó como una ola de calor. Miré a Lucian sobre la cabeza de Fenrir. Vi la pregunta en sus ojos. Vi el amor. Vi la promesa de un futuro que nunca pensé tener. Y sonreí. Por primera vez desde aquella noche en el sótano de Draven, sonreí sin miedo. Porque finalmente estaba en casa. La coronación ocurrió en la primera luna llena después de la derrota de Draven. El gran salón estaba irreconocible. Las antorchas habían sido reemplazadas por velas blancas que proyectaban una luz suave y acogedora. Flores de invierno decoraban cada superficie, su perfume delicado mezclándose con el aroma a pino y esperanza. Y en el trono que antes parecía un monumento a la soledad, Lucian esperaba. Caminé por el pasillo central vestida de blanco. No era el blanco de las novias humanas, era el blanco de la luna, del hielo purificado, de la loba que habitaba mi alma. El vestido había sido tejido por las mejores costureras de Viento Gélido, pero lo que lo hacía especial eran los detalles que yo misma había pedido. Mangas transparentes que dejaban visibles mis cicatrices. Yo no las escondía más. Eran parte de quien yo era. Prueba de supervivencia. Mapa de un viaje que me trajo hasta aquí. Fenrir estaba al lado de su padre, de pie. De pie. El hielo se había derretido completamente 3 días antes. Yo estaba tarareando la melodía de mi madre, como siempre hacía, cuando sentí algo diferente bajo mis manos. Una ausencia. El frío que siempre emanaba de sus piernas había desaparecido, reemplazado por el calor de piel viva. Él había llorado. Yo había llorado. Y cuando dio el primer paso tembloroso, sujetando mi mano con la fuerza suficiente para dejar marcas, todo el castillo escuchó nuestros gritos de alegría. Ahora, él estaba allí. Débil aún, apoyado en un bastón que Rafael había esculpido especialmente para él, pero de pie, orgulloso, vivo de una forma que iba más allá de lo físico. Mi hijo. Lucian extendió la mano cuando llegué al trono. Yo la tomé sin dudar. Serafín. Su voz resonó por el salón silencioso. Llegaste a este castillo como sierva. Permaneciste como guardiana. Luchaste como guerrera. Y ahora, ante todos,
Te reclamo como mi compañera, mi luna, mi reina. Puso la corona de plata en mi cabeza. Era delicada, entrelazada como ramas de árbol, con pequeños cristales que brillaban como estrellas. Pesaba casi nada, y aún así, cargaba el peso de todo un reino. Como mi primer acto como luna, dije, mi voz más firme de lo que jamás había sido. Decreto la creación de leyes de protección a los vulnerables. Ningún niño será abandonado. Ningún esclavo será tolerado. Ninguna persona será juzgada por sus cicatrices. Los aplausos que siguieron resonaron por las paredes de piedra. Pero fue la sonrisa de Fenrir lo que me calentó por dentro. Semanas después, yo estaba en el jardín cuando lo sentí. La náusea se había vuelto frecuente. El cansancio también. Yo lo había atribuido al esfuerzo de la cura, a la reconstrucción después de la batalla. Pero cuando la sanadora confirmó mis sospechas, supe que era algo mucho más precioso. Lucián me encontró sentada en el banco donde Rafael y yo habíamos conversado por primera vez. El sol de invierno creaba halos de luz alrededor de cada copo de nieve que caía. «Estás sonriendo», dijo, sentándose a mi lado. Esa sonrisa que significa que estás escondiendo algo. Tomé su mano y la coloqué sobre mi vientre. Por un momento, él no entendió. Luego, sus ojos se abrieron de par en par. «Estás embarazada». La palabra salió como música. El linaje continúa. Lucián me atrajo a sus brazos con una fuerza que debería haber sido incómoda, pero era simplemente perfecta. Sentí sus lágrimas mojando mi cabello. Sentí el temblor de su cuerpo mientras la noticia lo atravesaba. «Padre». Fenrir venía corriendo por el jardín, su bastón olvidado en algún lugar, sus piernas aún débiles pero decididas. Se lanzó a nuestros brazos, creando un enredo de cuerpos y risas y lágrimas. Una familia. Mi familia. Miré al cielo, a la luna que comenzaba a surgir incluso antes del atardecer, y pensé en todo lo que había sucedido, en la niña que fue esclava, en la sierva que fue invisible, en la mujer que aprendió a brillar. Ellos miraron al hijo roto y vieron un final. Yo miré y vi un comienzo, y en el corazón del rey de hielo encontré el verano eterno. Gracias por estar aquí y por acompañar una historia más. De verdad espero que te haya gustado. Si quieres, deja tu comentario. Me encanta leer lo que sienten y piensan después de cada episodio. Gracias por el cariño y hasta la próxima historia.